La noche estaba tranquila, las calles apenas iluminadas por farolas que parpadeaban en silencio. Una mujer conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo. De pronto, unas luces rojas y azules aparecieron en su espejo retrovisor. La obligaron a detenerse en el arcén. 2 policías se acercaron con paso firme, alegando que se trataba de un control rutinario. Sus voces eran duras, sus miradas desafiantes. La mujer intentó mantener la calma, pero la tensión era evidente. Uno de ellos le ordenó salir del coche. El otro ya llevaba la mano en la funda de su arma. En cuestión de segundos, lo que parecía un control cualquiera se convirtió en una escena de intimidación y abuso. La empujaron contra el capó, ignorando sus palabras y tratándola como si fuera culpable de algo que ni siquiera había sucedido. Pero lo que aquellos hombres no sabían era que esa mujer no era una ciudadana cualquiera. Era una jueza federal. Y muy pronto, serían ellos quienes tendrían que responder ante la justicia. ¿Podrá la verdad sobrevivir frente a un sistema dispuesto a silenciarla? Comenta de dónde nos ves y suscríbete, porque cada día te contamos una historia que merece ser escuchada. Capítulo 1. El control rutinario. La tarde de domingo prometía la quietud necesaria que la jueza Eleanor Vance anhelaba. En el tribunal de distrito, ella era la encarnación de la ley. 45 años. Una mujer negra cuya autoridad silenciosa llenaba la sala, forjada en sentencias implacables y medidas al milímetro. Para fuera del estrado, Eleanor era una ciudadana más, buscando la simple comodidad de unos vaqueros bien gastados y la banalidad de las compras. Ese día, su misión era reabastecer su despensa en el mercado Fresh Market. Su carrito de supermercado, repleto de verduras y un envase de su helado favorito, su único vicio, se convirtió en un símbolo de su vida normal. Saludó al cajero, el señor Peterson, compartiendo un breve momento de humanidad que la anclaba a la vida cotidiana. Llevaba consigo una pila de documentos judiciales en su bolsa de lona, recordatorios silenciosos de las complejas realidades que ordenaba con su intelecto. Eleanor no buscaba el conflicto. Su vida estaba dedicada a imponer el debido proceso. Irónicamente, al salir de la tienda hacia la luz de la tarde, fue esa misma adhesión a la ley la que en los próximos minutos sería violentamente desafiada. El estacionamiento del Fresh Market estaba lleno, con el asfalto caliente bajo el sol de la tarde. Eleanor empujó su carrito con firmeza hacia su coche, un sedán de lujo gris. Cerca, una patrulla de policía del condado de Harrington estaba aparcada. El vehículo estaba quieto, pero Eleanor notó un detalle. El oficial al volante no vigilaba el tráfico, sino que miraba a los clientes que salían. Eleanor abrió el maletero y organizó metódicamente sus bolsas. Un golpe seco y resonante, ¡bang!, anunció que el oficial había abandonado su vehículo. Se llamaba Miller. Miller no patrullaba. La acechaba con un paso lento y deliberado. El oficial, con gafas de sol polarizadas que enmascaraban sus ojos, caminaba con una rigidez que contrastaba con el ambiente relajado del domingo. Cuando Eleanor se deslizó en el asiento del conductor, el ruido del estacionamiento se desvaneció. Miller estaba a solo unos pasos, y su presencia era una advertencia silenciosa. Eleanor se puso el cinturón y puso el coche en marcha. Su único objetivo era salir de aquel espacio de tensión. Justo cuando su pie liberó el freno de mano, una sombra densa y voluminosa cayó sobre la ventanilla abierta. El oficial Miller se interpuso bruscamente, bloqueando su visión. Una voz baja y autoritaria ordenó que el motor fuera apagado. Eleanor acató de inmediato. Mantuvo sus manos visibles, una en el volante y la otra sobre su bolso. Con un tono profesional y medido, ella preguntó en qué podía servirle. Miller no devolvió el saludo. Sus gafas se movieron ligeramente mientras su mirada inspeccionaba el interior del vehículo con descaro, deteniéndose en la bolsa de lona y los documentos judiciales del asiento del pasajero. El oficial informó que estaban realizando un control rutinario a vehículos que habían permanecido estacionados por un tiempo prolongado y exigió ver su licencia y registro. Eleanor frunció el ceño. Ella sabía que una parada rutinaria carecía de causa probable después de menos de 40 minutos. Ella solicitó, con toda la formalidad requerida, la razón específica de la parada. El tono de Miller se endureció instantáneamente. Se inclinó, ejerciendo presión física, e indicó que la base legal de la detención era su prerrogativa.
Él concluyó con una advertencia severa, para que no lo obligara a repetir la solicitud de documentación. La exigencia era clara, la amenaza palpable. Eleanor sintió la frustración ardiente de ver la ley abusada. Mantuvo la compostura y con movimientos lentos y medidos, sacó su cartera. Ella, con la precisión de una profesional, afirmó que cooperaría bajo protesta, indicando que la detención parecía carecer de causa probable. El comentario, una corrección legal, enfureció al oficial. Miller se irguió abruptamente. Su voz llevaba ahora un filo de ira, acusándola de sermonearlo y usando su propia actitud desafiante como justificación de su cautela. La escena se convirtió en un escenario público de humillación. Varias personas en el estacionamiento se detuvieron, observando el abuso de poder. Eleanor respiró hondo, su pulso acelerado. Su reacción debía ser tan perfecta y medida como una de sus sentencias. Eleanor le tendió su licencia y registro con la punta de los dedos. Miller los tomó con rudeza. Él preguntó con desprecio por la documentación extraña en el asiento del pasajero. Ella respondió que era material de trabajo confidencial y no era de su incumbencia. Miller replicó que todo lo visible en un vehículo detenido era de su incumbencia, tocando el mango de su linterna, un gesto de amenaza velada. Justificó su preocupación en el supuesto nerviosismo de Eleanor, preguntando si había algo más que él debiera saber sobre el contenido del vehículo. Eleanor mantuvo su firmeza, señalando que él estaba abusando de su autoridad y exigió la devolución de sus documentos. Ella usó la palabra detención, una distinción legal crucial. Esto fue el detonante final. El rostro de Miller se puso rojo. Él rechazó el sermón legal de Eleanor, afirmando que su comportamiento lo obligaba a tomar medidas. Finalmente, con un grito de autoridad total, le ordenó salir del vehículo de inmediato. La orden era irrevocable. Eleanor sabía que salir del coche podía escalar la situación a un contacto físico peligroso. El tiempo para la diplomacia había terminado. Eleanor, con una voz baja y profunda, le dio una última oportunidad para reajustar sus acciones, advirtiéndole que lo que hacía era un acto de mala conducta grave. Miller, incrédulo y arrogante, se rió, preguntándole si lo estaba amenazando. Su mano se movió decisivamente hacia la manija de la puerta. La calma de Eleanor Vance se rompió no con un grito, sino con una descarga eléctrica de autoridad pura. La mujer de los vaqueros desapareció. La figura imponente del estrado tomó su lugar. Ella no alzó la voz, pero su tono se hizo de acero. Resonó con el peso frío de la Constitución, pronunciando con claridad devastadora el rango y el apellido del oficial. Ella le informó que acababa de violar su cuarta enmienda, y que estaba a punto de cometer un asalto al forzar su salida. Con una autoridad que no admitía réplica, le ordenó retirar la mano de la manija de la puerta y retroceder 3 pasos. Miller se detuvo, confundido por la gélida autoridad. Él tartamudeó una pregunta sobre quién se creía ella para darle órdenes. Eleanor le dio una sonrisa terrible, metió la mano en la bolsa de lona del asiento del pasajero, y con lentitud dramática sacó una pequeña cartera de cuero negro. Abrió la cartera y la deslizó hacia Miller. Sia declaró, permitiendo que las palabras se asentaran como pesadas piedras, que ella era la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Eleanor Vance. El impacto fue físico y devastador. El rostro del oficial Miller se vació de color. Vio el sello federal, vio el título. Su mano se retiró de la manija de la puerta como si estuviera al rojo vivo. El poder en el estacionamiento se invirtió por completo. El depredador se había convertido en la presa. Miller apenas podía hablar, luchando por recuperar el control mientras sostenía los documentos. Él tartamudeó una súplica, pidiendo disculpas y asegurando que había sido un error de identificación. La jueza Vance no le dio tregua. Mantuvo su mirada fija, implacable, preguntando retóricamente si aquello había sido un simple error o un control rutinario basado en su color de piel. El silencio en el estacionamiento era absoluto. Miller imploró que lo dejara ir. Eleanor extendió la mano, tomó sus documentos de las manos sudorosas del oficial y los guardó lentamente. Su movimiento era preciso. Cada acción, un acto de sentencia sin palabras. Ella pronunció una declaración final con su voz volviendo a ese tono bajo y cortante.
No era una pregunta, sino un hecho. Él no le estaba permitiendo irse. Ella estaba tomando la decisión de hacerlo. Eleanor expuso los hechos directamente a Miller. Su error de identificación había resultado en la detención ilegal de una funcionaria federal y en la violación descarada de los derechos de un ciudadano. Ella le informó que no sería una queja en la comisaría, sino una investigación formal. Miller palideció aún más, suplicando por el destino de su carrera. Eleanor lo silenció con una mirada, dejando en claro que su única preocupación era la ley. Miró la llave, encendió el motor de nuevo y puso el coche en marcha, sin volver a mirar al oficial Miller, quien se quedó solo, de pie en medio del asfalto. Eleanor se incorporó al tráfico. Su corazón latía con furia fría. Había tenido que recurrir a la chapa del gobierno federal para obtener el respeto que cualquier ciudadano merecía. El incidente del estacionamiento había terminado, pero para la jueza Vance era el comienzo. La batalla por el debido proceso y la rendición de cuentas del oficial Miller acababa de empezar, y la jueza federal Eleanor Vance nunca había perdido un caso que se propusiera ganar. Capítulo 2. El precio de la autoridad. El rugido del motor del sedán de lujo de la jueza Vance no disimuló el vacío ensordecedor que dejó en el estacionamiento del Fresh Market. El oficial Miller, inmóvil, observaba la estela de polvo, la chapa federal de la jueza grabada a fuego en su mente. Su rostro reflejaba una derrota total, la comprensión brutal de que su carrera acababa de implosionar en un acto de arrogancia racial. Alrededor del vehículo abandonado, la vida se reanudaba de forma distorsionada. Los testigos, antes mudos por el choque del conflicto, encontraron la voz a través de sus dispositivos. 3 teléfonos móviles habían capturado el enfrentamiento completo. Un joven universitario fue el primero en presionar el botón de subir, con la adrenalina disparada. El título era simple y explosivo. Policía de Harrington detiene ilegalmente a jueza federal negra por sus compras. En cuestión de minutos, la imagen del oficial Miller, pálido y humillado, se hizo viral. El video se difundió como una plaga. La claridad del metraje, la calma profesional de la jueza contrastada con el abuso de autoridad del oficial, no dejaban lugar a dudas. En la sección de comentarios, la rabia contra el departamento de Harrington se mezclaba con la admiración por la jueza Vance. La humillación ya no era un acto privado en un estacionamiento. Se había convertido en un juicio público, reproducido millones de veces, exigiendo consecuencias. La jueza Vance se había convertido, sin buscarlo, en el rostro de la resistencia contra el sesgo policial. Eleanor conducía de vuelta a su barrio residencial, un enclave de calles tranquilas y casas de ladrillo rojo. El volante se sentía frío y extraño entre sus manos. La furia, esa emoción fría que la había impulsado a demoler la autoridad de Miller, comenzaba a disiparse, dejando paso a un temblor profundo. El cuerpo tan firme durante el conflicto, ahora protestaba. La tensión muscular le encadenaba los hombros. Una migraña sorda golpeaba sus sienes. Al entrar en el garaje, la oscuridad acogedora de su casa la envolvió, pero no la calmó. El silencio, usualmente su refugio, ahora le parecía una amenaza. Se quitó los vaqueros y la camiseta, prendas de la cotidianidad, y se puso una bata de seda negra. Se sintió expuesta, despojada de la armadura profesional que siempre la protegía. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos, que tan expertamente redactaban sentencias de vida o muerte, temblaban ligeramente. No era miedo, era la profunda fatiga de haber tenido que invocar el poder del Estado, para que un servidor público le concediera el derecho básico de no ser acosada por el color de su piel. Era la humillación residual de saber que, incluso para ella, la jueza federal, la ley no operaba de manera neutral. Ella se sentó en el sofá de su sala de estar, un santuario de libros y arte, intentando obligarse a respirar con ritmo. La rabia se había convertido en determinación. El incidente no la había roto, sino que había afilado su propósito. El descanso era imposible. Eleanor se obligó a encender el televisor. Quería ver el alcance del desastre que había iniciado. Los resultados fueron inmediatos y masivos. Su rostro, serio y profesional, flanqueado por la placa del tribunal, parpadeaba en todos los canales de noticias locales y nacionales. Los presentadores analizaban el video viral, la humillación,
La revelación. Simultáneamente, el Departamento de Policía del Condado de Harrington emitió su primera declaración pública, un intento evidente de control de daños. El comunicado, leído por un portavoz sin nombre, pintaba una versión oficial descafeinada y convenientemente distorsionada de los hechos. Afirmaban que el oficial Miller estaba realizando una vigilancia de seguridad de rutina en respuesta a recientes robos en el área del estacionamiento. Describieron el incidente como una confusión menor sobre la documentación de registro que se resolvió rápidamente. La frase clave, repetida en 3 puntos diferentes, era que el oficial había cooperado plenamente y había actuado dentro de los procedimientos habituales al solicitar la identificación. El comunicado minimizaba la detención, omitía la amenaza de fuerza y, crucialmente, no mencionaba en absoluto el componente racial ni el rango federal de Eleanor hasta el final, como si solo fuera un detalle administrativo. Era una cortina de humo cínica, diseñada para proteger al sistema. Eleanor apagó el televisor. El comunicado era una declaración de guerra. La policía estaba contando una mentira pública para salvar la carrera de Miller y preservar la reputación del departamento, asumiendo que la jueza, por profesionalismo o por pudor, dejaría el asunto ahí. Esa suposición era su primer error estratégico. Inmediatamente, Eleanor pensó en la única persona que podía entender la gravedad profesional de la situación sin necesidad de explicaciones. Clara Morales. Clara, su colaboradora judicial principal, era una joven abogada brillante y de confianza inquebrantable. Su relación trascendía el despacho. Era una alianza de intelectos en la búsqueda de la justicia. Eleanor se dirigió a su despacho doméstico, una habitación de madera oscura y luz tenue, y tomó su teléfono de línea segura. Unos minutos después, Clara respondía. Su voz denotaba una preocupación profesional. Eleanor, sin diálogos, proyectó en su mente la escena del estacionamiento, la descripción del abuso, la sensación de la mano de Miller cerca de la manija, la exigencia de la placa federal. Clara no necesitaba palabras. Su silencio al escuchar la narración mental de Eleanor era el entendimiento más profundo. Clara infundió determinación, recordándole que debía usar el sistema que juró proteger y negarse a ser reducida a una simple víctima de acoso policial. Su apoyo la ancló y la preparó para el asalto que sabía que vendría. Con la ayuda de Clara, Eleanor comenzó a esbozar los primeros pasos formales. No una queja trivial, sino la demanda de una investigación completa, grabaciones de la cámara corporal y la suspensión inmediata del oficial Miller. El apoyo silencioso de Clara la ancló y la preparó para el asalto que sabía que vendría. El asalto no tardó en llegar. Las presiones comenzaron sutilmente, como un clima cambiante. Primero, llegaron llamadas de colegas de la judicatura, hombres y mujeres respetados, que insinuaban que el asunto sería una distracción desafortunada para la labor del tribunal. La presión era indirecta. El costo político de perseguir al departamento de policía sería alto. Era mejor dejar que las cosas se enfriaran. Un antiguo mentor le envió un mensaje críptico sobre la importancia de la cortesía interinstitucional. Luego vino la escalada. Una mañana, Eleanor encontró su buzón lleno de correo basura y panfletos anónimos. Eran diatribas racistas veladas y artículos de opinión firmados por ciudadanos preocupados, que cuestionaban su temperamento judicial y sugerían que el incidente revelaba una incapacidad para mantener la ecuanimidad bajo presión. El sistema, en sus sombras, se estaba movilizando para proteger a uno de los suyos y aplastar la credibilidad de Eleanor. Las presiones se volvieron más directas. Una revisión inesperada de la seguridad de su despacho en el tribunal. Un aviso sobre la denegación de una solicitud de financiación menor para uno de sus programas judiciales. Eran pequeños pinchazos, recordatorios constantes de que los hilos del poder eran largos y estaban bien conectados en la ciudad. El mensaje era claro. Si no se detenía ahora, le harían la vida profesional imposible. Eleanor sintió la helada sensación del aislamiento. La ley era su campo de batalla, pero la política era el pantano que intentaban usar para atraparla. Ella se mantuvo firme. Su dignidad no estaba a la venta. Eleanor terminó su día formal revisando las especificaciones para la presentación de su demanda ante la Junta de Revisión Civil.
La oficina de Clara había organizado todos los documentos de soporte. El comunicado de prensa de la policía enmarcado como evidencia de encubrimiento. El paso siguiente era inevitable: hacer público el inicio de la investigación formal. Se levantó para estirar las piernas. Silencio de su casa se sentía diferente ahora. Menos pacífico, más vigilante. Se acercó a la ventana que daba al jardín trasero, observando las sombras. Su mirada recorrió el área de la terraza, donde su hijo, Michael, solía estudiar al aire libre. Michael, un joven universitario de 22 años, estaba en la ciudad visitándola antes de retomar sus estudios de posgrado. De repente, su respiración se detuvo. Sobre la mesa del jardín, junto al libro de Michael que había olvidado fuera, había algo que no pertenecía. No era un objeto grande o amenazante. Era el tipo de cosa que se podía confundir con el viento. Era una fotografía. Una foto impresa en papel de baja calidad, tomada con un teleobjetivo desde lejos. En la imagen aparecía Michael. Él no estaba haciendo nada inusual. Estaba en una cafetería universitaria a 300 kilómetros de distancia, bebiendo un café. Lo que hacía que la foto fuera una puñalada helada era el texto impreso burdamente en el margen inferior, bajo la imagen de su hijo. Ten cuidado con tu helado, jueza. El helado, su vicio, la única compra trivial de su salida dominical. Era un detalle que solo podía conocer alguien que la había seguido directamente del Fresh Market. La amenaza era inequívoca. Habían tomado fotos de su hijo, habían entrado en su jardín trasero, y la habían advertido usando un código íntimo. Ya no se trataba de su carrera o su temperamento, se trataba de su familia. El sistema que intentaba proteger al oficial Miller había cruzado la línea roja, atacando lo único que Eleanor Vance protegía más que la Constitución. La fría furia de Eleanor se transformó en un incendio furioso. El temblor regresó, pero esta vez era el presagio de una tormenta. Se dirigió hacia el teléfono. Ya no pediría una investigación. Declararía una guerra total, sin cuartel. Michael no se tocaría. La batalla por el debido proceso en el estacionamiento había sido la mecha. La amenaza a su hijo era la explosión. Capítulo 3. El contraataque federal. Eleanor Vance cruzó las puertas de mármol del edificio federal, su paso medido y su rostro pétreo. Habían pasado 72 horas desde que la amenaza a su hijo, Michael, la había transformado de una víctima furiosa a una depredadora calculadora. El regreso a su lugar de trabajo no era un regreso a la normalidad. Era la entrada al campo de batalla. El ambiente del tribunal era un peso sofocante de chismes. Los pasillos, normalmente llenos de la quietud solemne del proceso judicial, zumbaban con susurros. Los empleados, los alguaciles, incluso otros jueces, disimulaban mal la curiosidad detrás de cartaz y periódicos. Eleanor sentía sus miradas, un escrutinio frío, inquisitivo. No la veían solo como la jueza Vance, la veían como el vídeo viral, el titular de la detención racial. Había admiración en algunos ojos, pero en la mayoría, solo había cautela y la expectativa de un drama. El incidente había roto el velo de su anonimato, exponiéndola como una mujer negra más allá de la toga, sujeta a las mismas vulnerabilidades raciales que el resto. Ella devolvía cada mirada con una frialdad profesional, que congelaba cualquier intento de contacto. Un escudo invisible, que declaraba que su vida privada era, en ese momento, su guerra pública. El peso del entorno judicial se sentía inmenso. Cada paso era una declaración de intenciones. Era la calma tensa antes de la tormenta que ella misma estaba a punto de desatar. El momento decisivo no se llevó a cabo en la sala del tribunal, sino en una sala de conferencias pequeña y sin ventanas del Departamento de Asuntos Internos. Eleanor había exigido una reunión formal y la presencia de la jerarquía policial completa. En la mesa de caoba se sentaban el jefe de policía de Arrington, su consejero legal y el propio oficial Miller, con el rostro hundido. Eleanor no vestía su toga, pero su traje de poder era una armadura igual de intimidante. Ella no ofreció diálogos, solo presentó documentación. La consejera legal del departamento comenzó con la narrativa oficial del error administrativo. Eleanor esperó.
Cuando fue su turno, su mano se deslizó sobre la mesa y colocó, no la queja inicial, sino una carpeta sellada. El jefe de policía la abrió. Sus ojos se detuvieron en la parte superior. Eleanor Vance, jueza del Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos. La atmósfera implosionó en un silencio atronador. El jefe de policía palideció. La consejera legal dejó caer su bolígrafo. Y el oficial Miller, que hasta entonces había estado encogido, levantó la cabeza con una comprensión horrorizada. La revelación oficial no fue de su identidad sino del peso de su autoridad. La detención en el estacionamiento había sido un error de procedimiento. Esta reunión era una catástrofe legal. La sorpresa en la sala era palpable. La mujer a la que habían intentado desacreditar no era solo una ciudadana acosada, sino un pilar del poder federal con la capacidad de hacer implosionar sus carreras. El shock fue un arma más poderosa que cualquier palabra. La reacción del departamento de policía fue inmediata y predecible. Un intento desesperado de control de daños y desacreditación. Apenas 24 horas después de la reunión, la maquinaria de las reglas públicas policiales se puso en marcha. Se filtraron a la prensa pequeños detalles, convenientemente descontextualizados, sobre el historial de Eleanor. Hablaron de su estilo judicial agresivo en casos anteriores y mencionaron su supuesta falta de respeto hacia el personal de seguridad en otros edificios federales. Una mentira burda sobre una revisión rutinaria. El mensaje era claro y repetitivo. La jueza Vance estaba utilizando su alto cargo para vengarse de un error menor. No era una cuestión de sesgo racial o abuso de autoridad. Era una cuestión de privilegio y de venganza personal. La consejera legal del departamento apareció en la televisión local, expresando preocupación por el uso indebido de la influencia federal para coaccionar a las autoridades locales. El departamento intentó desesperadamente minimizar lo ocurrido, intentando reducir la detención ilegal a un incidente de tránsito, resuelto sin consecuencias. Su estrategia era simple. Si no podían defender al oficial Miller, tenían que destruir la credibilidad de Eleanor Vance. La batalla se había movido de la ley a la percepción pública. La campaña de desprestigio solo sirvió para afianzar la resolución de Eleanor. La amenaza a Michael había eliminado cualquier duda sobre si debía perseguir una investigación formal. La defensa del sistema por parte de la policía demostraba que el problema no era solo el oficial Miller, sino la cultura institucional que lo protegía. Eleanor no se limitó a presentar una queja. Ella utilizó su experiencia en procedimientos judiciales complejos. Con el apoyo incondicional de Clara, Eleanor formalizó una demanda ante el Departamento de Justicia por la violación de sus derechos civiles y una investigación interna de la Junta de Revisión de Conducta Policial por conducta indebida, perjurio y encubrimiento. La demanda no buscaba una compensación económica, buscaba la destitución. Eleanor exigió el historial completo del oficial Miller, las grabaciones originales de la cámara corporal sin editar y los registros de comunicación interna de la policía posteriores al incidente. Su postura era inamovible. La ley se aplicaría, sin importar el uniforme. Su frialdad profesional se convirtió en un motor legal implacable, empujando los límites del sistema para obligar al departamento de Harrington a rendir cuentas por sus acciones y por la amenaza a su familia. Ella no buscaba justicia rápida, buscaba una victoria total y estructural. La batalla de la percepción se libró en los medios de comunicación y en las redes sociales. La opinión pública se dividió rápidamente en dos frentes opuestos, reflejando las profundas grietas sociales. Por un lado, la jueza Vance era vista como una heroína accidental, un símbolo de resistencia que incluso desde la cima del poder, no estaba exenta de la experiencia cotidiana del sesgo racial y que tenía el coraje de enfrentarlo. Estos medios se enfocaban en la calma de Eleanor y en la evidencia de la mentira policial. Por otro lado, la narrativa policial ganó fuerza en sectores conservadores y entre quienes desconfiaban del gobierno federal. Eleanor fue acusada de abusar de su cargo en beneficio propio, de politizar un simple control de tráfico y de jugar la carta racial para arruinar la carrera de un oficial. Los comentaristas argumentaban que si bien la detención pudo haber sido incómoda, su reacción desproporcionada demostraba que el poder en manos de la judicatura era peligroso. Eleanor,
La guardiana de la ley era repentinamente retratada como una tirana vengativa. La dicotomía era cruel. El incidente había encendido una conversación nacional sobre raza y poder, y Eleanor se encontraba en el ojo del huracán, odiada y admirada a partes iguales. El contraataque legal de Eleanor generó una avalancha de documentos. Una tarde, mientras revisaba los registros internos de la policía filtrados a través de Clara, encontró un detalle que la paralizó. Era un correo electrónico, no de un oficial de policía, sino de la oficina del fiscal del distrito. El correo, enviado horas después de la detención, indicaba que, aunque el incidente era grave, la investigación interna debía ser limitada y contenida. Lo que era escalofriante era la referencia. Según las directrices proporcionadas por el juez Supraver Suez, era Charles Albright, un magistrado de circuito veterano y mentor informal de Eleanor, conocido por su influencia política en el condado. El correo sugería a Albright, desde la estructura judicial, estaba aconsejando al fiscal del distrito sobre cómo ayudar a la policía a encubrir el incidente. El descubrimiento no era solo un encubrimiento policial, era una conspiración dentro del propio sistema judicial. Los oficiales no estaban actuando solos. Tenían protección de alto nivel, de alguien con acceso a su red de seguridad y con suficiente poder para desviar una investigación. La amenaza a Michael ahora tenía un rostro más oscuro y peligroso. La guerra de Eleanor no era solo contra un departamento de policía racista. Era contra los hilos del poder que se tejían desde las sillas más altas de su propia profesión. La tensión se elevó a niveles insoportables. El enemigo estaba sentado en el mismo tribunal, y Eleanor Vance se encontraba en un peligro mucho mayor de lo que jamás imaginó. Capítulo 4. El asedio y la conspiración. El descubrimiento de que el juez Albright estaba protegiendo a la policía había cerrado el cerco. Eleanor Vance ya no luchaba contra un oficial racista. Luchaba contra un sistema perfectamente engranado. La amenaza a Michael era el punto de inflexión. Eleanor había movido a su hijo a un lugar seguro. Un acto de supervivencia silencioso que drenó el último vestigio de normalidad en su vida. Ahora vivía bajo la certeza fría de que era vigilada, que su lucha trascendía el caso. La guerra se había mudado a su hogar, a su mente y a la oscuridad de la noche. Los ataques no tardaron en manifestarse de forma más personal e invasiva. Comenzaron con el teléfono, un sonido estridente que rompía el silencio forzado de su casa en las horas muertas. La primera llamada llegó a las 2 de la mañana, luego a las 3, la siguiente a las 4. Eleanor no contestaba el móvil, pero el simple zumbido de la vibración, el conocimiento de que alguien la estaba observando y cronometrando su miedo, era un asalto psicológico más efectivo que cualquier golpe. A veces, descolgaba la línea fija, solo para escuchar un silencio denso y pesado, seguido de un clic seco. Otras, el ruido era breve, una respiración forzada, un murmullo indescifrable que se cortaba. Estos mensajes anónimos no necesitaban palabras, transmitían el mensaje del poder, la omnipresencia. La policía, o quien estuviera detrás de ellos, le recordaba que su vida no le pertenecía. La jueza Vance, la depositaria de la justicia federal, pasaba sus noches acosada por el terrorismo telefónico. El insomnio se convirtió en su compañero. Sus ojos, siempre vigilantes, se hundieron, y el agotamiento mental se hizo profundo. Eleanor sabía que el propósito de las llamadas no era matarla, sino destruirla lentamente por el miedo. La intimidación pronto pasó de lo auditivo a lo visual. La casa de Eleanor, su santuario de ladrillo rojo, comenzó a reflejar la guerra exterior. Una noche, el sonido de un motor pesado merodeando la calle la despertó. Eran coches sin identificación, vehículos oscuros que ralentizaban la marcha al pasar frente a su jardín, proyectando haces de luz amarillenta sobre sus ventanas. La sensación de ser observada era asfixiante. El vandalismo siguió. Una mañana, la sirvienta encontró una pared lateral del garaje rayada con un símbolo burdo y anónimo, un mensaje de odio que no necesitaba traducción. Días después, durante una ráfaga de viento nocturna, un objeto contundente, probablemente una bolsa de arena o un ladrillo pequeño, golpeó con violencia el cristal de la sala. La ventana no se rompió,
Pero la grieta radial que dejó grabada en el vidrio era un signo permanente de la violación. Eleanor caminaba por su casa examinando los daños. No llamaba a la policía de Arrington, sabiendo que sería inútil o, peor aún, que invitaría al enemigo a entrar. Ella misma reparaba los pequeños daños, lijando el grafiti, sintiendo la humillación física de tener que proteger su hogar. El vecindario, antes un remanso de paz, se había convertido en un campo minado. Y cada mancha o ruido fuera de lugar era una confirmación de que el enemigo estaba ganando la guerra psicológica. Las repercusiones del asedio no se limitaron a las paredes o el teléfono. La tensión se expandió a sus seres queridos. Aquellos que no estaban acostumbrados a los peligros de una guerra de esta magnitud. Su hermana, la más vocal, viajó para verla. Ella no trajo apoyo, sino una súplica expresada a través de largas y silenciosas noches sentadas en la cocina. El miedo de su hermana era palpable, sus manos nerviosas, el temblor de su voz. Ella le recordaba, sin diálogos directos, que el caso de un oficial de policía racista no valía la vida de Eleanor, ni el futuro de Michael. Eleanor sentía la agonía de su familia. No era un juicio, sino una expresión de amor desesperado. Los ojos de su hermana reflejaban el mismo miedo que la jueza luchaba por contener. Eleanor sabía que al continuar, estaba obligando a su círculo íntimo a vivir bajo una constante amenaza, a pagar un precio que ellos no habían elegido. Cada llamada de Clara era una inyección de determinación profesional, pero cada visita familiar era un ancla emocional que la tentaba a ceder. La jueza no podía conciliar el sueño, no solo por las amenazas, sino por el peso de la culpa que sentía al ser la causa del miedo de su familia. Era una presión interna y externa, buscando destruir su voluntad desde todos los frentes posibles. A pesar del asedio, la jueza Vance, con la ayuda de Clara, siguió tirando del hilo de la conspiración de Albright. Los registros filtrados y los documentos solicitados al Departamento de Justicia empezaron a mostrar un patrón aterrador. No era solo Albright. Eleanor descubrió una red de corrupción que operaba con la precisión de un reloj. Encontraron archivos de casos anteriores que involucraban al oficial Miller y a varios de sus colegas. Incidentes donde quejas por uso excesivo de fuerza y discriminación racial habían sido sistemáticamente archivadas o desestimadas por la oficina del fiscal del distrito. La clave no era la mala conducta individual, sino el mecanismo de protección. Una firma de abogados de defensa legal, conocida por representar a oficiales de policía en casos civiles, siempre aparecía vinculada a Albright, a través de donaciones políticas o acuerdos de consultoría. El gran descubrimiento llegó con una auditoría interna suprimida del Departamento de Policía. El documento, oculto en una carpeta digital cifrada, revelaba un sistema informal de puntos de castigo y recompensas dentro de la unidad de Miller, que premiaba a los oficiales más agresivos y encubría activamente sus incidentes. La red no protegía solo a Miller, protegía una cultura completa de abuso, financiada indirectamente por intereses políticos vinculados al juez Albright. Eleanor entendió que la intimidación en su vecindario no era venganza, era el esfuerzo desesperado de un sistema corrupto para silenciar a la única persona con el poder para exponer toda la red. Con la evidencia de la corrupción en la mano, Eleanor sintió una necesidad urgente de buscar apoyo dentro de su propio tribunal. La ley le otorgaba herramientas, pero el peso moral de enfrentarse a un colega y a todo un departamento de policía requería un respaldo, aunque fuera solo en privado. Se acercó a dos de los magistrados más respetados, uno de ellos conocido por su firmeza en los derechos civiles. El resultado fue un muro de silencio. El primer colega, un hombre mayor y cauteloso, le dio la espalda, su cuerpo tenso, sus ojos enfocados en papeles irrelevantes, transmitían un mensaje de miedo y autoconservación. La jueza Vance no necesitaba palabras para entender que él no se atrevería a involucrarse, temiendo la misma retribución que Eleanor estaba sufriendo. El segundo, su supuesto aliado en los derechos civiles, fue más evasivo. Habló de la necesidad de prudencia y de esperar el resultado de la investigación interna. Su tono era amable, pero su negativa era firme. Eleanor salió de los pasillos sintiendo el peso total de su aislamiento. La conspiración era tan amplia que había paralizado la moralidad de sus propios colegas.
La solidaridad profesional había desaparecido, sustituida por el miedo a la influencia de Albright. La jueza Vance, la baluarte de la justicia, estaba sola en el campo de batalla. Su única aliada era Clara y la verdad que habían descubierto. El tribunal, su lugar seguro, se había convertido en un laberinto de evasivas y desconfianza. El tiempo corría. El día del juicio, donde la Junta de Revisión Civil comenzaría a revisar formalmente la conducta del oficial Miller, se acercaba rápidamente. Eleanor y Clara se retiraron a una oficina alquilada fuera del edificio federal, transformándola en una sala de guerra discreta. Los escritorios estaban cubiertos con organigramas de la red de corrupción, fotografías de los coches merodeadores y transcripciones de las llamadas anónimas. El ambiente estaba cargado de cafeína, tensión y la cruda sensación de peligro. Eleanor no se enfocó en el oficial Miller. El juicio era ahora el vehículo para exponer la de encubrimiento. El equipo de defensa de la policía había intensificado la presión mediática, preparando al público para ver a Eleanor como una figura vengativa. Clara había organizado la presentación de las pruebas de forma que el video viral fuera solo el punto de partida, y la conspiración judicial la bomba final. La jueza Vance se sentó frente a una pila de pruebas. Su rostro reflejaba una fatiga profunda, pero sus ojos ardían con una determinación acerada. Ella entendía la magnitud del riesgo. El resultado del juicio ya no se trataba de si un oficial de policía sería despedido. Se trataba de si el sistema de justicia del condado podía devorar a una jueza federal para proteger sus secretos. Si perdía, no solo perdería el caso y su reputación, sino que confirmaría que la ley no existía para todos. Si ganaba, expondría la corrupción de alto nivel que había intentado silenciar. El futuro de la credibilidad judicial, la seguridad de su familia y la integridad de su carrera dependían de ese único día. La jueza no dormía. La presión era aire que respiraba. La amenaza, su combustible. Capítulo 5. El verano de la justicia. El día del juicio llegó como una pesadilla inevitable. La sala de audiencias, escogida por su neutralidad para la Junta de Revisión Civil, se había convertido en un circo. Las puertas no podían contener a la multitud. Periodistas de todo el país llenaban los pasillos, sus cámaras preparadas para capturar cada reacción. Los familiares del oficial Miller se agolpaban en un rincón, sus rostros tensos y defensivos. Enfrente, sentada con su hermana y Clara, Eleanor Vance proyectaba una calma impenetrable. El contraste entre la jueza, vestida con un traje de corte impecable, y el ambiente febril de la sala, era absoluto. La tensión no era solo ambiental, era física. El aire se sentía espeso, cargado de la presión de meses de acoso. Cuando el jefe de policía entró con el oficial Miller, Eleanor sintió una oleada de frialdad. El jefe evitó su mirada, pero Miller la sostuvo brevemente, sus ojos llenos de una mezcla tóxica de odio y miedo. El juez supervisor Charles Albright estaba sentado, inesperadamente, entre el público, cerca de la delegación policial, como si estuviera allí para supervisar, y no como un simple espectador. Su presencia era una declaración de apoyo, un sutil recordatorio de que la batalla se libraba también en las altas esferas. Eleanor entendía el juego. Albright estaba allí para intimidar, para ejercer su influencia silenciosa. Ella se mantuvo firme. El futuro de la ley o de la corrupción se decidiría en esa sala atestada. La justicia no era un proceso frío, era el enfrentamiento emocional y estratégico de dos fuerzas opuestas. El primer día se centró en la verdad cruda del estacionamiento. Uno tras otro, los testigos que habían presenciado la confrontación fueron llamados a declarar. El joven universitario, el mismo que había subido el video viral, describió el tono del oficial Miller, su arrogancia, la postura de su cuerpo, o el cajero del supermercado, nervioso y con las manos temblando, transmitió la sensación de que el oficial estaba buscando activamente un conflicto, no resolviendo un crimen. Sus narraciones, libres de diálogo pero llenas de la descripción de la acción, construyeron una imagen condenatoria. No se trataba de un simple control rutinario, sino de una escalada deliberada y racial. Los testigos describieron el momento en que Eleanor sacó su placa federal, el repentino cambio en la expresión de Miller. La estrategia de Eleanor y Clara era simple.
Permitir que la verdad emocional de los testigos hablara por sí misma. El público, al escuchar estas narrativas, revivía el video viral, pero esta vez con la profundidad del miedo y la impotencia. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarlos, sugiriendo que buscaban notoriedad o que no habían visto la totalidad de los hechos. Pero la coherencia de los testimonios y la evidencia visual del video seguían siendo un peso insoportable sobre el departamento policial. La estrategia de la defensa de la policía era brutal y esperada. En lugar de defender la conducta del oficial Miller, intentaron destruir a la única demandante, la jueza Vance. Su argumento se centró en reducir el incidente a una confrontación entre dos personas arrogantes, donde una tenía más poder que la otra. El abogado defensor presentó una narrativa donde Eleanor era la agresora. Sugirió que su supuesta furia reprimida y su historial de temperamento difícil habían provocado al oficial, escalando una simple solicitud de identificación a un incidente de seguridad pública. El abogado no necesitó diálogos. La narración se centró en insinuaciones. Presentó reportes de casos antiguos de Eleanor, completamente irrelevantes, pero que pintaban una imagen de una mujer ambiciosa, fría y resentida, que usaba el color de su piel y su poder judicial para vengarse de un error trivial. La defensa buscó manipular a la opinión pública al presentar a Miller, un hombre blanco, como la víctima de una conspiración federal. Eleanor observó la táctica, sintiendo el veneno de la traición profesional. El abogado defensor era la voz de Albright y de la red de corrupción, intentando volver la historia viral en su contra. La tensión en Eleanor se transformó en pura concentración. La defensa había jugado su carta más sucia. Ahora era el turno de Eleanor de desatar la verdad oculta detrás de sus mentiras. El clímax llegó con el regreso de Eleanor al estrado, no para testificar, sino para presentar la evidencia documental que Clara había recopilado. La sala se silenció cuando Eleanor presentó el primer elemento, la grabación sin editar de la cámara corporal del oficial Miller. La narración describió el metraje, el tono agresivo y burlón de Miller, ausente en la versión policial filtrada. Mostraba el momento exacto en que Miller puso la mano en su arma y la amenaza velada. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar la respiración. Luego, Eleanor presentó el segundo golpe, la auditoría interna suprimida del departamento de policía. Clara proyectó en una pantalla el organigrama de corrupción, mostrando el sistema de puntos de castigo que encubría a los oficiales más agresivos. La evidencia demostró que el acoso de Eleanor no era un incidente aislado, sino parte de una política de encubrimiento institucional. El golpe final fue el correo electrónico del fiscal del distrito, aquel que mencionaba las directrices del juez superior CCA. Al proyectar la comunicación, el abogado defensor se levantó en una protesta muda y desesperada. El juez Albright, sentado en el público, se puso blanco. El correo era la prueba irrefutable de que la policía tenía apoyo dentro del propio sistema judicial para encubrir sus crímenes. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de la sala. El abuso en el estacionamiento era solo la punta de un iceberg de corrupción judicial. El jurado y el público observaron la confrontación final, la verdad de Eleanor contra la mentira de Albright. El peso de la evidencia era incontestable. El proceso de deliberación fue tenso, pero breve. Horas después, la Junta de Revisión Civil emitió su resolución. El veredicto no necesitó diálogos. El oficial Miller fue hallado culpable de múltiples cargos de mala conducta, abuso de autoridad y discriminación. La sanción fue inmediata: terminación de empleo y recomendación de enjuiciamiento penal. El jefe de policía y la consejera legal fueron amonestados públicamente, y la Junta solicitó una investigación federal completa sobre las prácticas del departamento. Eleanor no mostró alegría ni triunfo. Al escuchar la resolución, su rostro mantuvo la misma dignidad estoica que mostró en el estacionamiento. Ella se levantó, recogió sus papeles con precisión y abandonó la sala, su paso firme y medido. No se detuvo para los periodistas, no celebró. Su victoria no era personal, era una victoria para el sistema que ella representaba. El veredicto se convirtió en el titular más grande del año. Eleanor Vance,
Dejó de ser solo una jueza para convertirse en un símbolo de resistencia y justicia. Demostró que incluso desde las trincheras del poder, se podía luchar contra la corrupción sin ceder a la venganza. Ella había ganado la batalla más importante, la credibilidad de la justicia. Su imagen, una mujer negra con un poder inmenso que eligió arriesgarlo todo por un acto de dignidad, quedó grabada en la memoria nacional. La historia de Eleanor Vance fue la crónica de un pequeño acto de malicia que se encontró con una voluntad inquebrantable. La lección se desprendió del aire denso de la sala del tribunal y se grabó en la conciencia pública. La corrupción, por muy alta que esté, siempre deja un rastro documental. Y la verdad, respaldada por la ley, tiene el poder de derribar al más grande de los sistemas. El poder real de Elo no residía en su título federal, sino en su negativa a ser intimidada, en su compromiso con el debido proceso incluso cuando ese proceso estaba sesgado en su contra. Su lucha se convirtió en un faro para todos aquellos que enfrentan el abuso de la autoridad, demostrando que la ley, aunque lenta y defectuosa, es la única arma real contra la tiranía. El caso de la jueza federal fue el final de un capítulo, pero el inicio de una nueva era de responsabilidad. Es una historia sobre el coraje y la integridad que esperamos que te haya cautivado. Si esta narración te ha atrapado y te ha hecho sentir la presión de la sala, no olvides suscribirte y compartirla. Y ahora, te invitamos a que descubras otra historia que seguro te gustará. No te las pierdas.